Bueno, en el caso anterior vimos que partiendo de una función hiperbólica, para hallar la función inversa le dábamos la vuelta a las variables de tal manera que al final, en lugar de expresar y en función de x, expresábamos x en función de y. Y a partir de ahí sacábamos la función inversa. La manera en que lo hicimos no nos llevaba a ningún tipo de problemas a priori en la definición. Llegábamos con toda la naturalidad del mundo, pero eso no siempre pasa. Hay ciertos casos en los que ciertas funciones, al contrario del caso anterior que vimos, que era una función inyectiva, es decir, para un valor de la imagen solamente hay una x que lleva a ella, a esa imagen, vamos a ver ahora otro ejemplo en el que eso no ocurre. Y es un caso tan sencillo como la función parabólica f de x igual a x al cuadrado. Como antes, nos vamos a referir a la imagen como y. Y lo que vamos a hacer es, partiendo de esta ecuación, darle la vuelta y despejar x en función de y. Y vemos a ver qué pasa. Bueno, pues en primer lugar, si tenemos... voy a hacer un paso tonto al principio, ¿vale? Aquí seguro que nadie se ha perdido. Si ahora lo que queremos hacer es, en vez de tener una x al cuadrado, es pasar a x, tal cual, aislada, una sola x sin más, lo que hacemos en general es, en este caso, que está elevado al cuadrado, pues tomar raíces cuadradas, ¿verdad? Entonces, diríamos, vale, pues x es igual a la raíz cuadrada de y, ¿verdad? Bueno, aquí hay un problema. Como recordaréis, cuando se toman raíces cuadradas se debe tomar la raíz cuadrada positiva, pero también la negativa. Hay dos posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Alguien podría decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la función inversa? ¿Sería más raíz cuadrada de, cuidado, sería x o menos la raíz cuadrada de x? Bueno, pues a eso vamos. Esto es un caso concreto en la que la función no tiene una inversa directamente en sí misma, sino que podemos tratar la función a tramos. Y en cada tramo, en cada uno de los dos tramos que vamos a estudiar, la función sí tendrá una función inversa. Vamos a hacerlo por pasos. Vamos a ver. Primero, vamos a dibujar la función y igual a x al cuadrado. La función y igual a x al cuadrado tiene una forma tal que así aproximadamente, ¿verdad? Donde esto es y y esto es x, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo quisiera representar la función más raíz cuadrada de y? Bueno, pues aquí tendría, lo voy a hacer con puntos suspensivos para que se distinga bien, tendría una rama tal que así, aproximadamente. Y si yo representara la rama correspondiente a menos raíz cuadrada de y, pues tendría otra rama tal que así aproximadamente. Y esto es algo de lo que creo que ya hemos hablado en otro vídeo anteriormente. Fijaos, aquí tenemos la ecuación y igual a x. Perdón, la recta de ecuación y igual a x. Esto era y igual a más raíz de x y esto es y igual a menos raíz de x. ¿Qué está pasando aquí? Si os fijáis, esta parábola es la imagen especular con respecto a la recta y igual a x de esta otra parábola que tenemos aquí. Solo que es que esta parábola está de lado, porque ha sido reflejada a través de esa recta. Bueno, pues, por tanto, lo que nos está pasando aquí es que hemos reflejado en dos posibles soluciones lo que antes definíamos con una sola ecuación. Aquí viene el asunto de a qué definimos como función. Recordad que la definición de una función, decíamos, para un valor de x solamente puede existir como mucho un valor de y, ¿verdad? Sin embargo, en esta parábola, para un cierto valor de x, existen dos valores de y. Para esta parábola que está de lado. Entonces, eso es lo que nos da lugar no es a una función, sino a dos, la rama positiva y la rama negativa. Daos cuenta que este problema ocurre porque para un cierto valor de y, por ejemplo, digamos este y,
dada la función parabólica y igual a x al cuadrado, para un mismo valor de y hay más de una x que lleva a él. Aquí tenemos una x, y aquí tenemos otra. Para empezar a definir las cosas de otra manera, a este lo voy a llamar x0, a este lo voy a llamar x2 y a este 1. Si os fijáis, tomando como referencia la parábola y igual a x al cuadrado, hay dos valores de x, x1 y x2, que tienen por imagen el mismo valor de y. Eso significa que la función y igual a x al cuadrado no es una función con la propiedad inyectiva de la que hablábamos dos vídeos anteriores a este. Si para un valor de y existe más de una x que nos lleva a él, entonces la función no es inyectiva, y como no es inyectiva, no tiene una función recíproca o inversa de forma natural. Y en estos casos, lo que llegamos es a una solución que no es única, sino que nos lleva, pues, por ejemplo, en este caso, a dos soluciones diferentes, una positiva y otra negativa. La positiva sería esta rama de aquí, la negativa sería esta rama de aquí. Por tanto, si os fijáis, esta rama de aquí, la y igual a raíz cuadrada de x en positivo, es la imagen especular de esta rama derecha de la parábola y igual a x al cuadrado, a través de esta recta y igual a x. Por tanto, esta rama de aquí es la recíproca de esta rama de aquí. Mientras que esta rama de aquí abajo, y igual a menos raíz cuadrada de x, es la imagen especular a través de la recta y igual a x, pero de esta otra rama de la parábola. Por tanto, esta rama de aquí es la recíproca o inversa de esta rama de aquí. Por tanto, una función f definida como x al cuadrado en este caso tiene dos inversas en función de la parte del dominio en la que estemos trabajando. Si estamos trabajando desde el origen hacia la derecha, aquí podemos definir una función, una única rama de la función y igual a x al cuadrado, para la cual se cumple la propiedad inyectiva, porque de aquí para su derecha no hay dos valores de x que nos lleven a la misma imagen, y. Por tanto, en ese caso, decimos que la función inversa por la rama positiva es la función más raíz cuadrada de x. Esto ocurre para cuando x pertenece al intervalo 0 más infinito. Y tenemos una rama negativa menos raíz cuadrada de x para la rama negativa de la parábola, la que estaba a la izquierda del origen, es decir, para x perteneciente al intervalo menos infinito, 0. El 0 realmente lo podemos incluir en los dos casos porque estamos hablando de funciones independientes. Esta función y esta no son la misma. ¿De acuerdo? Entonces esta función de aquí sería parte de la función inversa de esta función de aquí. O más bien, mejor dicho, esta función es la función inversa de una parte, de un tramo de esta función, mientras que esta otra función es la inversa de otro tramo de aquí. ¿Vale? Entonces, resumiendo, hay ciertos casos en los que la función de partida es una función a la cual se le puede encontrar la función inversa o recíproca de manera natural, sin demasiadas complicaciones. En esos casos, lo que pasa es que se está cumpliendo la propiedad inyectiva. Para un valor de la imagen solamente hay un valor de la x que nos lleva a ella. Sin embargo, cuando para un valor de la imagen hay más de un valor de x que nos lleva a esa imagen, la función no es inyectiva. Y nos pasa como en este caso, que la solución al darle la vuelta a la ecuación no es única. Y como no es única, eso ya nos está diciendo que la función no es inyectiva. No es el único método de hallarlo, pero es una pista. Entonces, a la hora de definir la función inversa, en este caso, tenemos que hacer referencia a que hay una función inversa dentro de un intervalo y otra función inversa dentro de otro intervalo. Es decir, esta función f no tiene en sí misma una función inversa como tal, sino que tiene una función inversa en un tramo que es desde 0 a más infinito y tiene otra función inversa diferente en otro tramo que es desde menos infinito a 0. En ciertos casos diferentes, puede ser que esos tramos en los que lo tengamos que dividir no sea exactamente 0 más infinito y menos infinito 0, sino algo diferente.
Y eso va a depender del punto a partir del cual podamos definir un tramo en el que la función sí cumple la propiedad inyectiva. Si en un tramo podemos definir una función que sí es inyectiva, entonces en ese tramo podemos encontrar la función inversa. Pero en ese tramo, en el global, si la función global no cumple la propiedad inyectiva, no se va a poder encontrar función recíproca.